Bienvenidos, el mensaje de hoy está por comenzar. Te invitamos a preparar tu corazón para lo que Dios tiene para ti hoy en Origen y Destino. Acompáñanos. Por si tú aún no me conoces, mi nombre es Stephanie Vallejo, soy parte del equipo pastoral de Origen y Destino y estoy contenta. Tampoco te voy a negar, estoy un poquito nerviosa por compartir el día de hoy este mensaje contigo, porque te voy a hablar de una experiencia que viví hace unos años y algunas cosas todavía siguen siendo un poco sensibles para mi corazón. Así que voy a tratar de ser lo más concisa, lo más explícita y espero que tú puedas seguirme, obviamente, en este mensaje. Así que, para empezar, ¿qué tal si juntos oramos y todo lo ponemos en manos de Dios? Jesús, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de que juntos podamos formar y ser una familia. Hoy, Dios, yo te pido por la vida y el corazón de cada persona que está aquí. Yo te pido, Jesús, que tú puedas ayudarnos a que esto pueda solamente ser un crecimiento en nuestra relación contigo, que podamos seguir teniendo esa intimidad y conocerte a un grado, a un profundo, que nuestra mente, Dios, no alcanza a comprender ese amor que tú tienes con nosotros. Pero aún así, gracias, Dios, que cada palabra que salga de mi boca sea de parte tuya y lo que has puesto en mi corazón sea para crecimiento, edificación de la iglesia y de cada uno de nosotros. Te damos las gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, familia. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Yo me escucho con un poquito de eco, pero creo que está bien. Ok, ¿alguna vez, espero que no, pero coloquialmente han escuchado la frase que dice, amigo, amiga, date cuenta? Sí, coloquialmente se utiliza para cuando una persona a lo mejor está en una situación, normalmente son algo más sentimentales, emocionales, pero a lo mejor una persona está en una situación inmersa y no se da cuenta de lo que está pasando alrededor o simplemente no lo quiere ver. Entonces, ¿sí han escuchado esa frase de amiga, date cuenta? A veces, yo te voy a platicar, por ejemplo, en la universidad tenía mi grupito de amigos, éramos 6. Y uno de mis amigos quería conquistar a una chica. Y todos ahí echándole porras. Bueno, está bien. Entonces, ya sabes, empezaron un proceso como de tipo coqueteo y todo iba bien. Hasta que de repente, otras de mis amigas y yo empezamos a notar que esta chica no solamente era coqueta con mi amigo, era coqueta con más personas. Y eso como que ya no nos gustó, ¿no? Pero dijimos, bueno, probablemente se va a dar cuenta. Y la realidad es que no. Mi amigo seguía entusiasmado, enamorado con esta otra chica y seguía ahí detrás de ella. De repente, trabajos, tareas, exámenes corrían un poquito más de cuenta por parte de mi amigo. Y la chica pues estaba muy feliz, obviamente, de que le pasaran todos los exámenes, pero quien estudiaba realmente era mi amigo. Entonces eso ya no nos empezó tanto a parecer y nos dimos cuenta que él seguía súper enamorado. Él no se daba cuenta de la situación y ahí tuvimos que intervenir y decirle, amigo, date cuenta, no solamente está coqueteando aquí contigo, sino lo está haciendo con más personas. Y mi amigo, no, ella solamente me quiere a mí y todo. Entonces, por eso les digo que a veces en la situación inmersa no se dan cuenta las personas. Y bueno, al final, familia, una ocasión nosotros estábamos en la cafetería y vimos cómo esta chica estaba abrazándose muy cariñosamente con otra persona y mi amigo en el salón. Entonces hicimos una estrategia, fuimos corriendo por él
y disimuladamente dijimos, ay, ¿no quieren algo de la cafetería? Obviamente todo con el plan de que él abriera los ojos, que se diera cuenta, que lo viera por sí solo. Pero bueno, al final no resultó nuestro plan, familia. Nosotros, por más que quisimos hablar, pues con esta persona, tomó su decisión de seguir con ella y todo, pero espero que a ti no te hayan dicho esa frase de amigo o amiga, date cuenta. Y el día de hoy, familia, justamente quiero utilizar esa frase para cristianizarla, para romantizarla un poquito. Así que dile a tu vecino de al lado, amigo, date cuenta cuánto Dios te ama. ¿Verdad? Ahí vamos a darle ese giro a la frase. No algo negativo, sino hay que darnos cuenta de cuánto Dios nos ama. Así que, para poder dar contexto un poquito más, acompañen por favor con sus Biblias al libro de Marcos, capítulo 4. Vamos a leer versículos del 35 al 41. Vuelvo a repetir el versículo, Marcos 4, del 35 al 41. La versión que yo te voy a leer es Nueva Traducción Viviente, así que prestemos atención. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, «Silencio, cálmense». De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Ok, familia, entonces aquí estamos viendo que después de un largo día en donde Jesús había hecho varios milagros, estaban en una isla y tenían que cruzar al otro lado. Mientras iban justamente a ese camino, pues Jesús se quedó dormido. Y no sé si notaste, pero a mí me encanta el detalle que la Biblia menciona que Jesús estaba recostado en su almohadita. Todo tierno, todo tranquilo, en una almohadita. Entonces empezaron a llegar olas, vientos, y las olas eran tan grandes que empezaron a inundar la barca. Ellos asustaron, despertaron a Jesús, y es cuando Jesús entonces despierta y le dice a las olas, a los vientos, que se calmen, y después hubo una gran calma. Ahora, familia, ¿alguna vez has sentido que te estás ahogando en alguna situación y Jesús duerme? Hay algunas situaciones, porque a mí me pareció, y decirlo en otras palabras, en algún momento yo me enojé con Dios. Y te voy a platicar qué fue lo que pasó. En el 2021, cuando estaba pandemia, yo vivía con mis papás, con mis abuelitos, mi hermana, y ninguno de nosotros nos enfermamos o contagiamos, gracias a Dios. Pero la familia de Benito sí, y se contagió mi cuñada, se contagió Benito, mi cuñado, mi suegro, y mi suegra. Entonces, yo recuerdo que cuando Benito me llamó, estaba en el trabajo y me dijo, ¿sabes qué? Salimos positivos a la prueba y nos vamos a tener que aislar, no nos vamos a ver. Y yo dije, ok, en una manera de amor, yo junto con mi mamá y mi familia preparamos varios guisados para que ellos pudieran tener con qué alimentarse, no estar saliendo al mercado, no preparar, no cocinar, y que de alguna manera se siguieran cuidando. Así que preparamos los guisados, los enviamos obviamente a la casa de Benito, y así estuvieron unos días.
Posteriormente, Benito se sentía muy bien y todo, pero obviamente seguía existiendo la enfermedad dentro de la casa. Así que seguíamos orando, seguíamos intercediendo por su familia, y en marzo del 2021 mi suegra fallece. Y mientras Benito junto con su familia pasaba todo ese proceso, hubo momentos en que obviamente a nosotros nos preocupaba, ¿no? Porque antes de fallecer, pues hubo un proceso de hospitalización, hubo un proceso donde se sentía mal, donde estaba la angustia, la desesperación. Y entonces nosotros, obviamente, como hijos de Dios, nos aferramos al amor, a la esperanza, a las promesas. Y oramos, y oramos, y oramos. Ayunamos para que mi suegra se pudiera recuperar, para que mi suegra pudiera ser sana, hasta incluso oraron fuera del hospital declarando esta sanidad, declarando obviamente que pudiera salir adelante, y la voluntad de Dios fue otra, familia. Entonces recuerdo que un lunes yo estaba orando, y hasta incluso era una oración de día y noche, una oración que decíamos: Dios, por favor, sana a mi suegra, Dios, por favor, esto. Y les comento, declaramos, intercedimos y oramos día y noche en todo momento. Cuando a mí me dan la noticia de que mi suegra obviamente fallece, fue como una decepción un poco para mí. Y entonces en ese momento yo me enojé con Dios y dije: mira, Dios, ayunamos, oramos, intercedimos, yo desde adolescente te sirvo, invertí mi adolescencia, mi juventud, y no pudiste sanar a mi suegra, y me dijiste que no, a lo mejor a esta oración. Y me enojé con Dios, familia, obviamente porque también había un dolor en mi corazón, y fue como de: ok, Dios, para la otra, pues ya mejor ni oro, ¿no? No sé si de repente han pasado por esa situación, familia. En ese momento yo sentía obviamente que estas olas, esta tormenta, este viento, llegó con nombre de enfermedad y muerte a nuestra vida. Y probablemente a lo mejor tú pasas por una tormenta con un nombre diferente. Probablemente puede ser miedo, ansiedad, desempleo, y a veces, y eso lo utiliza el enemigo para que en nuestra mente y en nuestros pensamientos nosotros podamos decir: Jesús está ahí dormidito en su almohadita. Y quisiéramos gritarle y decirle: Dios, ayúdanos, ¿que no ves que nos estamos ahogando? Así que con esta experiencia que te estoy platicando, familia, obviamente después de un tiempo y de varias pláticas y charlas, no solamente con Dios, sino con más personas, pude aceptar la voluntad de Dios, pero obviamente pasé por cierto proceso. Y eso es lo que hoy, el día de hoy, justamente quiero platicar también contigo. Probablemente en algún momento justamente te haya pasado como a mí. Te has enojado con Dios porque te dice que no a una oración, porque a lo mejor lo que tú querías, lo que tú anhelabas, no sucedió. Y pensamos que Dios es malo, que no nos escucha, que está ahí solamente dormido. Pero muchas veces es justamente porque nosotros queremos tener este control, y debemos de confiar en la voluntad de Dios, en su soberanía, y que obviamente todo lo que pasa en nosotros o lo que pasa en nuestra vida es por un propósito. Así que dile a tu vecino: date cuenta, Dios te ama. Dios no está dormido, familia. Dios está ahí en la barca con nosotros, solamente que a veces nos encasillamos en la tormenta, en las olas, en el miedo, y no nos damos cuenta alrededor todo lo que Jesús hace por nosotros. Así que por eso, el día de hoy vengo a decirte: amigos, date cuenta,
Jesús te ama. Ok, gracias. Como te estaba mencionando, después, obviamente, además de un proceso de duelo por el fallecimiento de mi suegra, tuve que pasar un proceso de reconciliación con Dios. Porque como te dije hace un momento, era como de, sí, Dios, reconozco que te necesito, porque te necesito, pero tú y yo ahorita no hablemos porque no quiero. Pero tuve que pasar ese proceso de volver a reconciliarme con Dios y de volver a depositar mi confianza en Él. Fue un proceso un poquito largo, fue un proceso de varias charlas, oraciones y lágrimas, pero al final se pudo, familia. Y ese proceso más adelante me ayudó que en las demás vientos y tormentas yo ya no renegaba contra Dios, yo aceptaba su voluntad. Muchas veces no las entendía, pero aceptaba su voluntad y ya no había un enojo a lo mejor contra Él. Así que Dios, para empezar, y esto nada más quiero que pueda quedar como claro, Dios no necesita nuestro perdón, pero de una manera de poder reconciliarme yo con Él, era que yo necesitaba de esa manera perdonar, reconciliarme, volver a depositar mi confianza con Dios. Así que quiero darte 3 puntos por si en algún momento has pasado, estás pasando, o espero que no, pero si los llegas a necesitar, quiero darte 3 puntos prácticos para que no te enojes con Dios, para que puedas reconciliarte con Él y de esta manera podamos seguir a lo mejor avanzando en nuestro crecimiento e intimidad con Él. ¿Están listos, familia? Sí. Punto número 1. Trata tu asunto con Dios. Y esto, familia, necesitamos hablar con Jesús. Necesitamos ser honestos, francos, decirle lo que sentimos, lo que pensamos. Necesitamos llegar a un momento de quebranto, de dolor, y Él, de una manera tan amorosa, siempre va a estar con los brazos abiertos y siempre va a estar disponible. Hebreos 4:16 dice lo siguiente: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Amén. Ahora, Dios no nos va a presionar. Él está amorosamente y pacientemente esperándonos. El paso lo tenemos que dar nosotros. Cuando yo me enojé con Dios, les comento, fue como de, sí, Dios, yo sé que me amas, yo te amo, pero dame tiempo, dame espacio. Y Dios respetó ese espacio. Pero llegó un momento en el cual mi corazón ya necesitaba, mi corazón se estaba ahogando en dolor, en amargura, y necesitaba yo sacar justamente eso, si no iba a empezar a provocar raíces de amargura. Y sí empezaron a haber algunas, a tal grado que mi comportamiento, mis expresiones con mis compañeros de trabajo, hasta incluso con mi familia, yo era un poco más irritante, me enojaba muy fácil. Y entonces una vez mi mamá me dijo, oye, tranquila, ¿qué te pasa? Y me di cuenta que mi corazón estaba creando raíces de amargura porque no había soltado ese enojo, ese dolor. Así que dije, ok, no voy a seguir prolongando más este momento. Y un día me encerré en una habitación y dije, ok, Dios, estoy lista, vamos a platicar. Y entonces yo empecé a decirle, ¿sabes qué, Dios? Lo que te mencioné hace ratito. ¿Por qué si yo hicimos y declaramos y tú, la Biblia y tus promesas y bla, 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 bla? Y eso me ayudó a desahogarme y a arreglar simplemente la situación con Dios. Y de una manera tan amorosa, tan consoladora y paciente, Dios poco a poco empezó de una manera sobrenatural a sacar esa amargura de mi corazón. Así que, ¿Dios se enoja porque le reclamamos? No.
¿Dios se espanta? Tampoco. Dios incluso conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón. Así que no hay otra manera de arreglar este asunto que platicando, que poniéndonos a cuentas uno a uno, tú y Dios solo, y decirle absolutamente todo, sin alguna pared, sin algún tabú. Necesitas realmente abrir tu corazón y mencionarle por qué estás enojado, por qué te decepcionó, por qué pasa todo esto. Y estoy segura, familia, y como lo leímos en Hebreos, Dios de una manera muy amorosa va a estar ahí contigo, no se espanta, no se enoja tampoco contigo, sino todo lo contrario. Él te ama, te va a escuchar y nos ayuda con ese proceso. Ok, punto número 2. Rodéate de personas que fortalezcan tu relación. Para esto vamos a leer Proverbios 13:20. Dice así: camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades. Creo que no necesitamos contexto para esto, ¿verdad? Si en algún momento tú estás enojado o sientes justamente que tu fe está decayendo, familia, no te alejes de la iglesia. Eso es la decisión más equivocada que puedes hacer. A veces queremos evadir el problema. A veces decimos, no, es mucho más fácil darme mi tiempo y me voy. No, familia, acércate a la iglesia. A lo mejor te van a incomodar algunos mensajes, algunos abrazos, alguna muestra de amor, pero es necesario que nosotros podamos estar con personas que nos puedan fortalecer, que nos puedan animar, que puedan estar ahí con nosotros. Como yo te estaba comentando, cuando mi suegra fallece, como era temporada fuerte de COVID, su cuerpo lo tuvimos que cremar y solamente dejaron a ciertas personas estar ahí. Entonces, mi familia quería acompañarnos, pero no les fue posible. Así que cuando yo regresé a casa, después de un largo día, me dijeron, oye, ¿quieres cenar? Y yo, no quiero cenar, muchas gracias. Me fui directo a mi cuarto a dormir porque estaba cansada. Entonces, entró mi mamá y mi hermana y me dijeron, oye, ¿cómo estás? Me abrazaron y en ese momento yo empecé a llorar muchísimo. Después me dijeron, pero dinos, ¿qué tienes? Y yo en ese momento también, ya como mi corazón estaba muy lleno de enojo, les empecé a platicar a ellas también todo. Y les dije, siento que Dios no me escuchó, siento esa decepción por parte de Dios porque no pudo sanarla. Y entonces mi hermana y mi mamá simplemente me abrazaron y me dijeron, mira, tal vez ahorita no lo entiendes, pero fue la voluntad de Dios y nosotros vamos a estar contigo para que puedas recuperar esa fe y esa confianza. No me dijeron más, me abrazaron, lloraron conmigo y a lo largo de más días y semanas justamente también estuvieron ahí conmigo. Además, nuestros pastores Gaby y Chris también fueron algunas pláticas en su casa en donde nosotros expusimos nuestro dolor, nuestro enojo, y ellos no nos dejaron solos tampoco, familia. Estuvieron ahí animándonos, dándonos fe, dándonos nuestro tiempo también, pero gracias a esa red de confianza, nosotros no nos dejamos caer, no nos dejaron caer. Pasamos nuestro proceso y volví a decir, Dios, confío en ti. Volví a decirle, Dios, te amo y necesito de ti. Así que si estás pasando, este punto es con el objetivo de decirte, si justamente estás teniendo esta temporada con Dios, acércate a alguien que pueda estar en el proceso contigo. No estás solo, tenemos a una familia, a una red de apoyo, de amor que va a estar contigo. Y así sobrellevamos las cargas unos con otros y el proceso es más ligero. Así que no debes de aislarte, familia, todo lo contrario, acércate a la iglesia que también
estamos a la disposición de ayudarte y de estar contigo. ¿Sí me están siguiendo? Sí. Muy bien. Así que, amiga, date cuenta, los amigos también es el reflejo del amor de Dios. No estamos solos, Dios refleja su amor a través de nuestros amigos. Ok, nuestro punto número 3. Ten paciencia. El proceso, familia, puede ser un poquito complicado y desesperante, pero justamente esos procesos liman nuestro carácter y nos ayudan de una manera genuina y diferente a conocer a Dios, de una manera especial. Ahora, yo te estaba platicando que después yo tuve que entender la voluntad de Dios y aceptarla. Esta parte también, si en algún momento Benito lo quiere platicar, él se los platicará, pero tuvimos que entender varias cosas acerca de la vida de mi suegra y obviamente después de su muerte. Así que después les comento de varias pláticas, charlas y cosas, entendimos y aceptamos la voluntad de Dios y pudimos descansar en su soberanía. Dije, ok, Dios, esto fue lo mejor. ¿Por qué? Tal vez más adelante se podrán enterar, pero lo entendimos y dijimos, ok, lo aceptamos. Y empezamos, les comento, ese proceso. Pero recuerdo que después de un tiempo, porque en ese momento también, si recordarán o si han estado con nosotros desde hace años, Origen y Destino tuvo que cerrar las puertas de la iglesia por un tiempo. Y durante esa temporada fue cuando mi suegra falleció. Después de unos meses reabrimos nuestras puertas y pudimos volver a tener reuniones dentro de la iglesia. Y todos estábamos felices. No podíamos abrazarnos, pero a veces medio nos abrazábamos y entonces estábamos contentos. Entonces recuerdo muy bien que al segundo domingo que abrimos, pasamos a una familia a dar su testimonio, porque adivinen de qué se había enfermado, de COVID. Él y toda su familia habían enfermado y dieron su testimonio de cómo Dios los había sanado, porque la habían pasado muy complicado. Entonces recuerdo que cuando estábamos en la iglesia y escuché el testimonio, yo estaba atrás en las sillas y nada más me quedé volteando a ver a Dios. Y dije, humanamente, todo esto lo dije humanamente, por eso te estoy abriendo mi corazón, no me juzgues, pero le dije a Dios, ¿en serio? Ellos que ni siquiera vienen todos los domingos a la iglesia, ellos que ni siquiera dan su diezmo, le dije, ok, entonces no soporté en ese momento, familia, me fui al baño y tuve nuevamente que ir a mi lugar seguro con Dios y decirle, ok, Dios, perdón, ok, sí, ya, la regué. Yo sé que tú tienes un propósito diferente para esa familia y el propósito o la carrera que tenía mi suegra lo cumplió. Y está bien, lo acepto. Y dije, perdóname y ayúdame. Y entonces tuve que recurrir nuevamente, les comento, a mi lugar seguro, nuevamente a una nueva charla y plática con Dios. ¿Por qué? Porque mi corazón estaba sensible, porque pues todavía era algo un poco delicado para mí. Pero lo que quiero llegar con este punto, familia, es eso, tengamos paciencia, disfrutemos obviamente el proceso. Yo en ese momento, les comento, sí fue como de, hoy el enemigo quería utilizar eso para llenar nuevamente mi corazón de amargura, pero estuvo en mí la decisión de decir, no, Dios, yo sé que tú tienes el control. Dios, gracias por el milagro que hiciste por esa familia. Aún así, el milagro que estás haciendo en mí, tal vez no fue el que yo esperaba, que era que mi suegra saliera súper bien, pero hizo un milagro diferente en mi vida, como un padre que estuvo ahí conmigo, ayudándome, sosteniéndome y amándome. Así que tengamos paciencia, familia. El único que puede controlar
esas olas y viento es Jesús. Como lo leímos hace ratito en Marcos, Jesús de repente despertó y les dijo a las olas: silencio, cálmense. Y de esa misma manera Jesús es el único que puede calmar esa tormenta en nuestro corazón y en nuestra mente. A veces, humanamente, llegamos a tratar de llenar ese vacío con muchas otras cosas, con adicciones, con más enojo, distraernos mucho en el trabajo. Pero si no soltamos eso, familia, vamos a estar cargando en nuestro corazón siempre con eso, y eso nos va a llenar de mucha amargura y nos va a traer aún más dificultades. Así que ten paciencia con tu proceso. Ten paciencia y no olvides que puedes ir de una manera segura al trono con Jesús. Y cada vez que nuevamente lleguen esos pensamientos, esos sentimientos, volvamos nuevamente a nuestro lugar seguro, que es Jesús. Así que quiero leerte también Mateo 6:30, que dice así: si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? En vez de estarnos en algún momento enojando o quejándonos con Dios, tratemos de estar asombrados de lo que día tras día estamos viviendo. Hay que darnos cuenta de cuánto Jesús nos ama y nos libra aún de lo que no vemos. Cada día cuando nos despertamos es una muestra del amor de Dios. Cada día que tenemos algo que comer es una muestra del amor de Dios. Cada día que tenemos a nuestras familias completas, o que salimos al trabajo o a la escuela y podemos tener un momento juntos en familia, es una muestra del amor de Dios. Porque hoy en día, familia, nomás prendemos las noticias y vemos cada caso que pasa. Entonces, el tener a nuestra familia completa es un regalo del amor de Dios. Así que hay poder en el asombro, hay poder en que nos demos cuenta de cuánto Dios está con nosotros. Así que justamente si tú sientes que Dios a lo mejor está dormidito en su almohadita y tú te estás ahogando, hoy te quiero decir eso: date cuenta que no. Dios tiene un propósito para tu dolor. Dios tiene un propósito a lo mejor para tu sufrimiento. Desafortunadamente, una vez escuché que hay ciertas maneras en las cuales pasamos por sufrimiento. Una es por nuestras propias decisiones. Tomé mala decisión, la regué, ni modo, me tocan ciertas consecuencias. Otra es las decisiones de otras personas. Las decisiones de otras personas me afectan directamente a mí y entonces voy a tener que sufrir. Y la tercera es, a veces sufrimos simplemente porque vivimos en un mundo quebrantado. Por ejemplo, Job estaba ahí tranquilamente y de repente le vino un mar de sufrimientos, de consecuencias, de cosas. Así que en esta vida, familia, en este proceso, sí o sí vamos a tener que sufrir, de alguna manera. Pero tenemos que darnos cuenta de que aún en todo eso, Jesús está con nosotros. A veces, lo importante no es saber por qué. Y muchas veces como humanos queremos tener el control, decir, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso no es lo importante. Lo importante es saber que Jesús está con nosotros, que a pesar de las tormentas, a pesar de ciertas cosas, Dios está con nosotros, nos va a ayudar y nos va a salvar. Así que hay que enfocarnos en lo bueno, hay que enfocarnos en lo que día tras día estamos viviendo. Él está ahí, Él nos ayuda, Él nos escucha y tenemos
que volver a confiar en su voluntad. Muchas veces no lo vamos a entender y nos va a doler, pero es esa parte de crecimiento, de descansar en la soberanía de Jesús, de que Él tiene el control de todo. Nada se le escapa de las manos. Y a veces las decisiones de otras personas te van a afectar, te van a hacer sentir mal, te van a poner a hacer sentir triste. Pero hoy trata de darle ese enfoque a ese dolor y decirle, en vez de decir, ¿por qué Jesús? Es, ok Jesús, yo sé que estás conmigo. Mateo 28:20 dice lo siguiente: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y Jesús está con nosotros, ¿cuándo? Siempre, hasta el fin de los tiempos. Y con esto quiero finalizar, familia. Jesús está con nosotros. Así que a veces, como les comento, en este proceso de crecimiento y encuentro con Dios, pareciera que Dios nos va a decir no a ciertas oraciones. Pero descansa en su voluntad y descansa en su soberanía. Él está con nosotros. A lo mejor ahorita no lo vamos a entender, pero te aseguro que si nos acercamos a Él, si tenemos esa intimidad de amigo con Jesús, Él nos ayuda. No estamos solos. Él nos ayuda en el proceso y nos ayuda poco a poco a entender. Pero está de nuestra parte y es nuestra decisión dar ese paso. Sin temor, a lo mejor sí vamos a llegar a tener vergüenza de decir, ay no, es que hice un montón de cosas y Dios, pero pues Dios ya la sabe. Así que hay que dar ese paso y acercarnos con Jesús. ¿Ok, familia? Así que permíteme orar por ti para que Dios pueda seguir ayudándonos, para que podamos seguir juntos en este proceso. Así que cierra tus ojos, por favor. Qué bendición haber compartido hoy contigo. Te esperamos en nuestro próximo servicio de Origen y Destino. Recuerda, tu camino tiene un propósito.